Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un poco tarde estoy llegando con la clase que tiene la pretensión de cerrar la primera unidad. Si ustedes me acompañan con la lectura del programa y se sitúan en la primera unidad, van a ver que esa unidad llevaba por título La didáctica, campo de tensiones y preocupaciones en torno a la enseñanza, y que a su vez hacíamos un abordaje en dos partes. Un primer momento donde hablábamos de un repartirlo todo a todos, a la mirada puesta en las trayectorias. Ese de repartirlo todo a todos hoy lo podemos resignificar en clave del pensamiento de Comenio, en clave de un ideal pansófico, y esta idea de la mirada puesta en las trayectorias la podemos ubicar en un pensamiento del presente a partir de los aportes de Flavia Terici, preocupada por la gran cantidad de estudiantes cuyas trayectorias son discontinuas e incompletas, mencionando allí un problema central de la didáctica del presente. El otro apartado refería a la idea de artificio universal a práctica situada. También cuando hablamos de ese artificio universal, estamos mirando desde la perspectiva de Comenio, y cuando hablamos de práctica situada estamos hablando de las demandas del presente. Hoy vamos a trabajar con una autora que es la primera vez que la trabajo. Su nombre es Glenda Morandi, es profesora especialista en didáctica, se desempeña en la Universidad Nacional de La Plata. Podríamos decir que el suyo es un texto breve, es una ponencia escrita en el 2014, centrada en cuáles son los planteos actuales que tiene la didáctica. Es un texto escrito hace 6 años, así que lo consideramos de vigencia y de actualidad. Y un poco lo que nos dice es cómo es que estamos asistiendo a un cambio desde aquel paradigma normativo heredado por Comenio, normativo en el sentido que norma, que le da como un carácter de legalidad a ese modo de actuar, que se espera casi similar, podríamos decir, a un tutorial, a una receta, para pasar en este momento a concebir la didáctica no tanto como un recetario, sino como una disciplina que se preocupada por comprender y por mejorar la enseñanza. Esta autora dice que en las últimas décadas, y cuando ella refiere a las últimas décadas, yo estaría ubicando estas últimas décadas en los años 80, donde dice que el desarrollo teórico de la didáctica se propone deconstruir la racionalidad instrumental de su origen, ampliando el campo hacia un horizonte comprensivo y propositivo. O sea, no desconocemos que el principal peso que ha heredado la didáctica por su origen es este carácter instrumental, aparecer, como nos decía entonces Comenius, como una caja de herramientas. Pero en el presente los didactistas están más preocupados por tratar de, más que adquirir un lugar indicativo, sino tratar de comprender qué es lo que sucede al interior de la situación educativa, para a partir de ese lugar de comprensión de lo que está aconteciendo adentro de las aulas, adentro de la escuela, plantear mejoras para la enseñanza. A mí me hubiera gustado tener más tiempo dentro de la presencialidad para que ustedes se compongan un poco cuáles son las voces, cuáles son los rostros de esos profesionales que, como dice esta autora, trabajan en un posicionamiento crítico respecto de esa herencia. Por eso también hablamos que desde esa época la agenda tiene algo así, la didáctica tiene algo así como una nueva agenda. Algunas de esas voces muy importantes, porque además son argentinas y no casualmente además son mujeres, que lograron un lugar de relevancia en el campo y en las facultades y en el espacio público. Una de ellas es, por ejemplo, Edith Lidwin, autora de un libro que se llama El oficio de enseñar, muy recomendable, muy disfrutable y muy amigable para quien se inicia en la enseñanza.
Ella falleció en el 2010. Cristina Davini también, autora de un libro que se llama Corrientes Didácticas Contemporáneas, ha trabajado mucho en los institutos de formación docente. Y Estela Cols, que vive aún, como la ven, digamos, no es tan joven, sigue produciendo. Les voy a dejar a continuación de este video uno en donde puedan escucharla a ella presentar justamente su libro, El Saber Didáctico. Bueno, que escuchen la voz de una didactista argentina, una maestra que ha trabajado y producido conocimiento en torno a la didáctica. ¿Qué implica esta nueva agenda de la didáctica? Dice para nosotros Glenda Morandi, dice, implica construir un saber que no solo dé cuenta de los problemas, de las cosas que acontecen en torno a la enseñanza, sino que apunte a la intervención, pero no solo a eso, sino también a pensar la transmisión, ¿no es cierto? Porque de eso va la enseñanza y la didáctica, al interior de un proyecto sociocultural, ético y político. O sea, acá lo que nos interesa es ver, y eso se menciona en muchos momentos. Detrás de esta pantalla me estoy tomando un matecito. Les interesa poner en relevancia el carácter no neutral de la didáctica. Aquello que yo decido enseñar no es poca cosa. Subyace detrás de esas decisiones didácticas un compromiso más visible o menos visible, pero siempre subyace un posicionamiento ético-político. Estos rostros que les presento aquí quizás les resulten más familiares, son también los 4 profesores e investigadores argentinos. Flavia Terilli, ya la conocieron, Daniel Feldman, autor de uno de los textos que son los que vamos a leer a continuación, profesor de la UBA, didactista, y Andrea Alió y Estanislao Antelo, que también lo conocen y también son autores de los 2 textos que hablan de enseñanza, que son los que abren la unidad 2. ¿Qué plantean estos profesores, investigadores vinculados a la didáctica, ya posicionados en lo que estaríamos hablando, la nueva agenda de la didáctica? La necesidad de una reflexión permanente, pero que no solo es propiedad de los especialistas, sino que es una reflexión que nos cabe a todos los que estamos en situación de enseñar. O sea, no es posible pensar una didáctica desde unos saberes estáticos y unas especies de mandamientos como nos instruía Comenio. Hoy necesitamos producir un tipo de saber que lea las situaciones particulares que se nos presentan en el día a día institucional escolar. Estos 2 textos que tienen a la vista, Ayudar a enseñar y Los gajes del oficio, en estos 2 hay 2 capítulos indicados para continuar con el desarrollo de la materia. Ya nos estamos metiendo para la próxima en la unidad 2. Y ya estos textos los vamos a empezar a leer intentando capturar qué es lo central, a qué se refieren estos autores cuando miran la cuestión educativa, cuando miran la enseñanza. Y es interesante también aquí referir a que están posicionados en clave de entender el trabajo docente como un oficio. Sobre eso también vamos a dedicar un poquito más de tiempo. ¿Cómo ubica a qué tensiones refiere la profesora Morandi cuando nos habla de los problemas actuales de la didáctica? Dice que tenemos que resolver la tensión, o que la didáctica tiene que poner mirada ahí en esa tensión presente que se da entre el modelo de la modernidad y el modelo de la posmodernidad. Cuando ella habla del modelo de la modernidad, se refiere a esto, al contexto de pensamiento y de producción de Comenio,
cuando hablamos del pasaje de un orden recibido a un orden producido. Este es un concepto que también los que cursaron el año pasado con Andrea o conmigo pedagogía lo trabajamos como contexto de emergencia de los sistemas educativos, de las escuelas públicas, de las escuelas para todos. O sea, se pasa de un orden recibido, un orden teológico, un orden totalmente diseñado en el cual parece que los sujetos no tienen posibilidad de transformar, a un orden autoproducido. Y no es casualidad, dice esta autora, que sea en este contexto donde se produce y es tan eficiente el discurso de la didáctica, porque justamente la didáctica asume que se está frente a un nuevo orden y organiza y colabora con producir ese nuevo sujeto que el contexto epocal demanda. En este orden comeniano van a tener un lugar de relevancia la figura de la homogeneidad, es decir, un mismo orden, una misma forma. La escuela trabaja, esta metáfora que también usa Pinot, la escuela como máquina de educar, trabaja para lograr homogeneizar la población. En clave de la mirada Foucaultiana, va a decir Foucault, hay unas instituciones disciplinarias que provocan a través del biopoder un modo de encauzar las conductas, un modo de disciplinar los cuerpos y los sujetos. En el presente, en la posmodernidad que habitamos, no nos es posible hablar de un orden. En todo caso, hay una permanente disputa por órdenes que pretenden instalarse como hegemónicos, pero hay montones de versiones y maneras de entender el mundo y órdenes que discuten entre sí, podríamos decir. Entonces, una didáctica normativa como la que planteaba Comenio, un estar en el aula como una manera de seguir un paso a paso, casi uno podría decir que es un suicidio. Entonces hoy reivindicamos la figura de una didáctica situada. Ya no vamos a esperar de la escuela la producción de una figura centrada en la homogeneidad o en el disciplinamiento de los cuerpos, sino que aparecen otros discursos que nos contienen, como el discurso de la interculturalidad o el discurso de la colonialidad. Llevamos 10 minutos ya de conversación, ustedes más bien de escucha, así que les traigo un amigo, el profesor que ya probablemente todos conozcan. Los que crean que necesitan un recreíto, sería un buen momento para recuperar el mate.